Ahí estamos. ¿Cómo está, diputado? He estado mejor, ¿eh? Pero bien, bien, bien. Me alegro, me alegro. Oigan, eh, el ex ministro Francisco Vidal aún no se conecta, pero en honor al tiempo Debe estar fumándose un cigarro. comencemos nomás. Y la senadora Ana Bombal me dijo que ella me advirtió que iba a llegar un poco atrasada porque estaban en comisión mixta en el Senado, del Y Sename. me avisó a mí también que estaba en un tema muy sensible en materia de infancia, así que Sí. Así que excusémosla. comencemos nomás, ¿le parece? ¿Te parece, Javiera? Sí, claro, como Oigan, tú digas, Hola, bueno, Javier. la digo. primero que todo, agradecerle a ambos por estar acá. Esto se enmarca dentro del Congreso Chile 2020, Desafíos de una Década, que es algo que vamos a organizar presencialmente 2 días en la universidad, pero que por razones obvias decidimos hacerlo de manera online y todos los lunes vamos a estar con distintos paneles conversando sobre distintos temas y con el foco pensado principalmente en cuáles son los desafíos que va a enfrentar nuestro país en el futuro, principalmente en los próximos 10 años. Y claramente uno de esos desafíos es el momento constitucional que empezamos a vivir hace un tiempo. La idea de este panel es que sea una conversación, no es un debate, no es, claramente pueden haber diferencias de posturas, pero es una conversación más o menos libre. Yo estoy acá un poco para moderarlo. Les advierto desde ya que mi internet a veces funciona más o menos, entonces si se me cae me voy a reconectar en 30 segundos y confío en que ustedes van a automoderarse durante esos episodios. Así que, bueno, tenemos por un lado a Javiera Toro. Javiera es presidenta del Partido Comuna, un partido integrante del Frente Amplio que, como nos contaba, tiene 2 diputadas hoy día en el Congreso. Y por Dos otra buenas parte, diputadas, además, ¿eh? Muy demandantes. Una es presidenta de la Comisión. Trabajadoras. Sí, pues muy. Quiero decir, una es presidenta de la Comisión de Educación y es muy talentosa. sí, De verdad lo nosotros digo. también tuvimos contacto con Claudia Mix y muy buenos comentarios. Y por otra parte, el diputado Diego Chalper, diputado de la Sexta Región por Renovación Nacional. Así que también muchas gracias, diputado, por estar hoy día acompañándonos. Esto se está transmitiendo por parte del Centro de Alumnos de Derecho, de Ingeniería Comercial y también de Ingeniería de la Universidad Católica. Así que tenemos hartas visitas. ¿Ya? Y bueno, lo que nos convoca. Este panel se llama Momento Constitucional, Desafíos del Proceso Constituyente. Como ustedes sabrán, desde octubre del 2019 nuestro país se vio envuelto en una serie de manifestaciones masivas y que terminaron con todos los pros y contras en el fondo en un gran acuerdo por la paz y la nueva constitución del 15 de noviembre pasado, en que la mayoría de las fuerzas políticas realizaron, eh, digámosle, un pacto, un acuerdo por la paz y la nueva constitución. Sin embargo, este momento constitucional, y acá abro la palabra a ustedes, no partió en noviembre. Por lo pronto, este periodo constitucional lo podemos ver incluso más atrás, hacia el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, e incluso antes. Es una discusión latente durante todo el periodo de transición chilena. Así que lo primero que yo quería preguntarle, que conversáramos un poco, es cuáles son las causas de este momento que estamos viendo ahora, cómo ha sido su desarrollo. ¿Qué representa este momento para usted? ¿Es una crisis del modelo? ¿Es una crítica formal al momento en que surgió la Constitución, a la forma en que se ha desarrollado? No sé quién quiere partir haciendo una reflexión sobre esto. Como quiero. ¿Qué? Parte tú, ¿Yo Javier, puedo así. partir? Sí. Claro, no. Ya. Bueno, sí, nosotros, como lo hemos planteado, creemos que la oportunidad de este momento constituyente que se ha abierto, por supuesto que es algo que se viene arrastrando hace muchos años, desde la vuelta a los gobiernos civiles, porque, bueno, evidentemente la Constitución tiene, por un lado, un problema de legitimidad de origen, que algo se mencionaba y que es bien compartido, pero es más que eso. La necesidad de abrir este proceso constituyente viene fundamentalmente justamente de la pregunta que tú hacías, es que hay una crisis del modelo. O sea, este modelo que fue impuesto en la dictadura y profundizado, o sea, administrado y profundizado tras el retorno a los gobiernos civiles por los gobiernos de la concertación, ha empezado a ser
crisis y a ser criticado por distintos sectores de la ciudadanía permanentemente, y creo que lo que estamos viviendo hoy día, a propósito de la pandemia, de la crisis sanitaria, incluso humanitaria que estamos empezando a vivir, es bien característico de eso. O sea, un país que se vanagloriaba de su crecimiento económico, de su modernización, resulta que hoy día no está siendo capaz de asegurar cuestiones mínimas para las familias. O sea, tenemos miles de familias que viven al día, que cuando es necesario paralizar para cuidarse de la expansión de la pandemia no tienen para comer, que están empezando a sufrir hambre, un sistema de salud que no es capaz de garantizar, que está muy fragmentado y no es capaz de garantizar salud para todos. Tenemos incluso comunidades sin agua potable en un momento en que eso se vuelve más crítico. Entonces, eso se empieza a hacer ineludible, yo creo, hoy día, y la pandemia creo que lo ha hecho más evidente todavía, la crisis de este modelo. Y esto se viene arrastrando, o sea, durante los últimos 15, 20 años, al menos yo diría desde mediados de los 2000, hemos tenido manifestaciones muy masivas, no solo de los estudiantes, sino del movimiento feminista, medioambientales, y yo creo que una de las cuestiones que abre este momento constituyente es que la respuesta de la política a todas esas manifestaciones ha sido negar transformaciones sustantivas. O sea, la experiencia, quizás para mi generación, del 2006, cuando los estudiantes secundarios se movilizan contra el sistema educacional de la dictadura y la política termina respondiendo con el famoso acuerdo de las manos arriba que termina profundizando el modelo, yo creo que es bien expresivo de eso. Y es una y otra vez la constatación de que el sistema político no tiene espacio para acoger cuáles son las demandas, las propuestas de las mayorías ciudadanas, y eso en último término choca incluso con la Constitución. Entonces esto, por supuesto, es una crisis que se venía arrastrando, que requiere, para abrir un nuevo ciclo político del que todos se sientan parte, no como hoy día, donde hay tan poca confianza de la ciudadanía en la política, que se expresa, bueno, en las encuestas, pero en la baja participación electoral, etcétera, requiere una nueva constitución. Y eso es algo que el sistema político, enclaustrado como estaba, no era capaz de procesar. O sea, y solo sucedió gracias a las movilizaciones masivas que sucedieron y que abrieron esto. O sea, a mí me tocó estar en esa negociación del acuerdo constitucional, y no llegamos ahí por voluntad de los partidos, llegamos ahí porque había una situación social que lo volvió ineludible. ¿Comunes adhirió al acuerdo? Sí, Comunes firmó el acuerdo. Sí, lo firmó. Yo firmé el acuerdo. Oye, a ver, no, yo creo que, bueno, primero que todo agradecerle a los centros de estudiantes esta posibilidad de tener un debate más de ideas, porque a veces cuando uno se enfrenta a la trifulca de la opinión pública, obviamente uno no tiene el tiempo para poder argumentar algunas cosas. Y yo creo que acá hay, por lo menos yo quiero partir diciendo lo siguiente, a ver, yo creo que si hay algo que nos ha dejado claro el coronavirus, y un mínimo de realismo y mirar para el lado, es que Chile tiene una institucionalidad que podremos criticar algunos desaciertos en la vocería, todo lo que quieran, pero miremos Argentina nomás, miremos Ecuador, o sea, es imposible comparar la situación en la que están nuestros países vecinos con lo que estamos viviendo nosotros enfrentados a una pandemia, que sin duda las crisis suelen probar los modelos, porque efectivamente uno siempre va a encontrar desafíos pendientes, no existe, por decirlo así, el cielo en la tierra. Pero si uno mira a los países vecinos, tú te puedes dar cuenta que este modelo, que ciertos sectores critican con tanta vehemencia, al menos nos ofrece un buen chasis para enfrentar la pandemia más dura y más cruda que ha enfrentado la humanidad por lo menos en las últimas décadas. Entonces, yo creo que de la misma forma, si alguien dijera, mira, está todo bien, por decirlo así, los apóstoles del modelo serían un extremo, pero también no reconocer que en los últimos 30 años Chile ha tenido una evolución con miles de desafíos pendientes, pero extraordinaria. Me parece a mí que son dos extremos que a mí no me parece que se sostengan en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede, me parece a mí, que decanta finalmente en un acuerdo constitucional? Es que hay una serie de injusticias latentes en Chile que la dirigencia política ha sido incapaz de enfrentar, por razones que voy a tratar de explicar brevemente, y a partir de ahí, efectivamente, ese déficit que tiene que, para mi gusto, más que ver con reformas legislativas, con una serie de políticas públicas, más que con un problema
netamente constitucional, terminan por reventar, y terminan por reventar porque efectivamente nosotros nos fuimos dotando una clase media más empoderada, que era más exigente. No deja de ser sorprendente que los reclamos en Chile tienen que ver con derechos de segunda generación, ya que probablemente le estoy hablando a algunos abogados, y no con demandas de primera generación, que es la que muchas veces aquejan a los países vecinos. Porque efectivamente la demanda por mejor educación, la demanda por salud de calidad, es una demanda que supone una serie de cosas que damos por obvia: servicios sanitarios básicos, erradicación o al menos fuerte declive de la pobreza extrema. Entonces, yo creo que es muy propio de un momento por decirlo así, hastío de una clase media a la cual el modelo le había prometido ciertas seguridades que no fue capaz de dar. Entonces, brevemente, para no extenderme mucho, pero yo creo que uno podría identificar 4 cosas. La primera, yo creo que el modelo chileno tiene una sobredosis de individualismo. Eso significa que ciertas cosas, y especialmente por una defensa un poquito apostólica del modelo, no ha tenido la capacidad de sobreponerse a ciertos desgastes evidentes. Por ejemplo, no hay ningún argumento para que el sistema previsional no tenga más presencia del sistema solidario. No hay ningún argumento, Benjamín, para que el sistema de salud no tenga un componente más amplio de seguro social. O sea, hay una serie de cosas que, como estamos tan marcados por una generación dirigente que vivió la Guerra Fría, que ve esos tránsitos que han seguido países que en ningún caso son socialistas como una cosa invivible. Y eso es un déficit, el mismo esta opinión de la centro-derecha, y que además no es capaz de ver las consecuencias culturales del modelo. Ojo, un libro muy interesante que sacó el Yes, que se llama En primera persona personal, en primera persona singular. Después, me parece a mí que hay una incapacidad de los mentores de esta transición pactada de defender su obra. Hay una cosa muy curiosa: la Concertación de alguna u otra forma se siente media avergonzada de lo que hicieron y es incapaz de pararse con fuerza frente a un grupo político. Pongámosle los autoflagelantes, pongámosle la izquierda post movimientos sociales de la educación que mencionaba Javiera, que en el fondo hacen un cuestionamiento refundacional. Y esta gente no encuentra el chasis doctrinario para defender su obra. Y de alguna manera terminan siendo encasillados como un grupo de señores que cocinaban a espaldas de la ciudadanía, siendo que hay argumentos de sobra para darse cuenta que las reformas políticas que se hacen del 90 a la fecha no es algo por lo cual yo al menos me debiese sentir avergonzado. Y por último, yo creo que hay una derrota cultural profunda de la centro-derecha, especialmente en el mundo social. Entonces, en castellano, yo creo que hay una serie de déficits de injusticia social que tenemos que canalizarlo por la vía de las reformas, y hay otros más bien que con un discurso más refundacional quieren refundar el modelo, y el mecanismo para hacerlo es construir eso desde cero en una hoja en blanco constitucional. Ese es el clivaje al cual nos estamos enfrentando, me parece a mí, en este momento constitucional. Y por eso algunos creemos que hay que hacer reformas, mientras otros creen que no hay que hacer nada, y otros creen que hay que partir de cero. Nosotros más bien creemos que, como los países que uno tiene de referente, lo que hay que hacer, Benjamín, son reformas sociales y reformas constitucionales. Acá, bueno, claramente hay dos visiones contrapuestas. Javiera cree que este modelo o este proceso constituyente refleja una molestia con el sistema en general, y diputado, usted hace algunas críticas concretas. Esas críticas concretas que usted hace, diputado, ¿podrían canalizarse a través, por ejemplo, del proceso para una nueva constitución? Es que ¿sabes lo que pasa? Mira, ¿cuál es mi problema con la expresión nueva constitución en clave de aquellos que la han profesado los últimos años? Que es esta idea de creer que hay que refundar el país desde cero. Esa es como la lógica. Si uno mira el nuevo modelo, los libros de Carlos Ruiz, los libros de aquellos que defienden estas teorías, y no los que se han venido a colgar ahora último, creen que en el fondo Chile tiene que sentirse avergonzado sus últimos 30 años. O sea, hay un diagnóstico de la transición a la democracia que yo no comparto. Y por lo tanto, como yo creo que Chile ha ido avanzando con reformas pendientes, yo más bien me juego por una lógica de reformas dentro del marco institucional que nos hemos establecido. Yo ahí discrepo de la Javiera con el tema de la legitimidad de origen, porque si bien hay ciertos déficits evidentes en la gestación de la Constitución del 80, lo mismo podríamos decir de la Constitución alemana, lo mismo podríamos decir de la Constitución de Japón. Piense usted, Benjamín, que la Constitución alemana se gesta cuando el país está tomado por los países aliados que acaban de ganar la guerra, y nadie en su sentido común diría que la Grundnorma alemana es ilegítima de origen, porque han transcurrido muchas reformas que le han dado legitimidad de ejercicio, ¿se fija? Entonces, yo tiendo a pensar que acá el camino de la reforma es reconocer que el modelo de desarrollo chileno tiene desgastes que suponen
modificaciones, y modificaciones que no son tan cosméticas, y esas se tienen que expresar en reformas constitucionales. Y como uno tiene que ser mínimamente coherente, nosotros presentamos un proyecto de reforma constitucional que mira la vuelta de la vida. Ha sido criticado por algunos sectores de derecha como una concesión demasiado grande, porque nosotros sí creemos en un Estado social y solidario de derecho, sí creemos en más regionalización, sí creemos en la presencia de derechos sociales. En fin, hay una serie de convicciones que uno puede sostener desde la centro derecha sin por eso comprarse el diagnóstico refundacional de aquellos que suelen defender la nueva Constitución. Sí, Javier, relacionado un poco con lo que dijo el diputado Chalper, habló de que hay una incapacidad de la exconcertación o de este grupo dirigente que estuvo en el país durante toda la transición para defender su legado. Y lo conecto con una pregunta que había hecho alguna persona, estudiante de los que nos están viendo y que mencionó, y que era una pregunta para Francisco Vidal, que esperemos se pueda conectar pronto. Dice que está tratando de conectarse, pero que le sale el tope de 100. ¿Francisco Vidal o era...? No, Pancho. O sea, Francisco. Ya, les pido a los espectadores, por favor, nuevamente, qué fue lo que pasó contigo, Diego, si es que pueden tratar de salir y conectarse a través de la señal de Facebook, de manera tal de que podamos tener a Francisco, porque ya llegamos al tope de participantes. Entonces, si estás hablando con él, Diego, dile que trate de ingresar nomás y que en algún minuto le damos la pasada. Bueno, Javiera, retomando, perdón. Diego habló de esta incapacidad y alguien acá pregunta en el fondo sobre este espacio que dejó la concertación y que en cierto modo fue agarrado por el Frente Amplio, dentro de ellos tu partido Comunes. ¿Crees que ustedes ocuparon ese espacio dentro del espectro político y que eso también movió un poco el cerco y nos llevó a las protestas y movilizaciones del 2011, a las protestas y movilizaciones del 2019, y que por eso el cerco se ha ido corriendo a poco en la última década y por lo tanto hemos llegado a este momento constitucional ya en su máximo cenit de expresión? Bueno, como partiendo con lo primero que señalaba, nosotros por supuesto somos muy, muy críticos de ese legado y no me voy a hacer cargo en particular de eso. Somos muy críticos de cómo la concertación terminó administrando y profundizando. O sea, sabemos que hay algunas cuestiones que nos tienen hoy día de precarización de derechos sociales, de mercantilización de distintos aspectos que no son de origen de mano dictatorial directamente, sino que son labor de los gobiernos concertacionistas. O sea, sin ir más lejos, el tema del crédito con aval del Estado. Creo que quizás es el más característico de eso, pero no el único. La privatización de las sanitarias, o sea, cuestiones que hoy día están siendo bien importantes también y límite de lo que de las necesidades que está teniendo la mayoría de la población. Ahora, por supuesto que esto no significa partir de cero ante ese miedo que instala Diego. Se construye sobre lo que tenemos, pero lo que nosotros decimos que necesitamos un proceso democrático en que la sociedad tenga la posibilidad de participar de la construcción de su futuro. Y ahí uno de los problemas importantes de los últimos 30 años, que incluso siendo gobiernos democráticos, formalmente democráticos, por supuesto, con una diferencia muy significativa a lo que fue la etapa de la dictadura, no logran incorporar a los sectores populares a la política, a la toma de decisiones. Entonces, aquí, como conectando con la pregunta que hacía Benjamín, no, esto no se trata de el Frente Amplio instalando algo. Y ahí creo que a veces se ve de manera muy estrecha, como si el problema es que el Frente Amplio ha estado deslegitimando el modelo, o el Frente Amplio provocó o convocó las protestas, y no es así, en ningún caso es así. Nosotros hemos sido parte, nacemos quizás a propósito de las movilizaciones de la última década, pero aquí el problema del sistema político, que creo que lo que plantea Diego respecto de las reformas en el fondo, no se hace cargo, es que tenemos un sistema político con muy, muy baja legitimidad social. Y eso no es porque nosotros estemos criticando lo que hace el gobierno, eso es porque, o sea,
no sé si, o sea, las protestas, la espontaneidad que hay ahí, el pueblo que se está movilizando está por fuera y no se siente reconocido por ninguno, representado por ninguno de los partidos políticos, por nosotros tampoco. Entonces, creo que es muy estrecho mirarlo solamente de los actores políticos que estamos representados en el Parlamento, por ejemplo, como si bastara con que nosotros llegásemos a un acuerdo y resolviéramos, cuando aquí hay cuestiones que la política no ha sido capaz de resolver, y por eso yo creo que se abre el proceso constituyente, y eso es lo que nosotros, como un actor político pequeño, pero que tiene cierta participación en el plano parlamentario, político, nacional, queremos empujar. O sea, en resumen, Javiera, para ti el Frente Amplio es consecuencia y no causa del cambio de ciclo que Chile vive desde 2011 en adelante. Claro, es una de las cuestiones que tratamos de hacer. Y también reconocemos, y ya si estamos en un debate más abierto, al menos de nuestra parte, también reconocemos nuestras limitaciones. O sea, también reconocemos que, por ejemplo, nuestra irrupción parlamentaria no ha sido suficiente para poder hacer avanzar las cuestiones que planteamos. Y ahí siempre el valor de la movilización social es más importante. O sea, quizás las cuestiones más importantes, que son pequeñas pero significativas, que se han logrado en favor de las mayorías sociales, yo creo, por ejemplo, en este gobierno, a pesar de que la oposición tiene mayoría parlamentaria, yo diría que es, por rescatar dos cuestiones, el tema de la jornada laboral de 40 horas y el tema de el fin del DICOM por las deudas educativas. Y esas dos cuestiones que vienen impulsando parlamentarios de izquierda, parlamentarias de izquierda, no se habrían logrado si no es seguramente al calor de la movilización. Entonces, lo que necesitamos es un sistema político que sea más permeable a esas mayorías que hoy día no están representadas en el Parlamento. Diputado, no sé si quiere agregar algo. Es que no, podría, digamos, lo que pasa es que se tocan muchos temas. Acotado, para que después pasemos. No, sí, voy a tratar de decir algunas cosas. Mira, yo creo que yo entiendo la crítica y está bien, y valoro mucho la crítica, pero yo creo que francamente no se sostiene desde el punto de vista de una mirada objetiva el que Chile no ha tenido un avance simplemente de alto nivel en los últimos 30 años. Que hay déficit pendientes todos los que quieran. A ver, nosotros, el 90, Chile tenía un nivel de pobreza extrema tremendamente más alto que el que tenemos hoy día. Yo ayer escuchaba a Jordán, que claro, hoy día hablamos de la pobreza multidimensional y sin duda tenemos que actualizarnos y ponernos a la altura de esos estándares, pero eso supone reconocer que los países que digamos del barrio nuestro todavía siguen pegados en la pobreza material como criterio de su política pública 1.0, en educación, los niveles de cobertura, los niveles de extensión en materia de educación superior, el acceso a educaciones de posgrado, en salud, la cobertura auge, en fin. O sea, yo creo que no reconocer que Chile ha avanzado enormemente en materia de emprendimiento, en lo que usted quiera, yo creo que padece un poquito de falta de realismo. Y yo cuando discuto a veces con algunos colegas, les pregunto, bueno, pero ¿cuál es el modelo que para ustedes es referente? ¿Cuál es el modelo? Porque en el fondo Chile podrá tener ciertos déficits, yo creo que efectivamente nosotros tenemos una mirada demasiado ortodoxa o demasiado, yo lo pongo de sobredosis de capitalismo, si usted quiere, pero así como que Chile no reconozca el avance de los últimos 30 años, a mí eso me parece poco realista, ¿no? Y después tenemos otro dilema que Javiera plantea bien, esta permanente tensión entre una democracia representativa, que suele operar a través de representantes electos, y esta idea de esta democracia participativa, en donde te dicen, abro comillas, que el ciudadano defina personalmente su futuro. Pero fíjate que ni siquiera en la visión más, por decirlo así, ligada a lo que Javiera defiende, que probablemente en la convención constituyente no mixta, ahí también se van a elegir representantes, que va a ser gente elegida, o sea, no es una asamblea de ángeles que cae del cielo, van a ser por cupos partidarios, o sea, esta idea de la democracia participativa tiene muchos elementos muy valiosos, yo creo en los plebiscitos comunales, creo en los plebiscitos regionales, pero esta idea de que a mí me da la impresión que para ciertos sectores nunca el ciudadano participa demasiado o suficientemente porque están aferrados a una cosa que nunca se expresa en la realidad. Bueno, el tema de la legitimidad del modelo daría por una conversación completa, Benjamín. Yo creo que, claro, yo creo que hay varias cosas. Yo personalmente soy de los que creen
que más que una ilegitimidad por el tema de su origen, hay una ilegitimidad por eficacia, es decir, es la incapacidad de la dirigencia política de poner por delante los temas que son prioritarios para los ciudadanos y encontrarles solución. Yo creo que la movilización masiva que tuvimos en Chile no era para cambiar la Constitución, era para que de una vez por todas la dirigencia política se dejara mirarse el ombligo y hiciera las reformas sociales en previsión social, en salud y en educación que Chile demanda a gritos, que tienen menos de ideológica y más de práctica. La gente lo que quiere es que una vez por todas termine el monopolio de las AFP y puedan entrar nuevos actores, que podamos introducir modificaciones en la cotización, que FONASA se acerque más a un seguro de todo el proceso de salud y no solamente por parcialidades con las interconsultas. Pero claro, cuando tú ves que en los debates presidenciales los brillantes de la prensa preguntan como primera prioridad del país temas que podrán ser de interés en la costa de California, pero que efectivamente no son prioritarios en Chile, como los temas de la llamada agenda valórica, como si la pobreza no fuera un tema valórico. Entonces, claro, creo que la deslegitimidad de la gente, y esto Carlos Peña, fíjate que hace un aporte muy interesante, me parece a mí, en un libro que dice lo que el dinero sí puede comprar, parafraseando un libro de un pensador de apellido Sandel. Yo creo que la ilegitimidad del modelo tiene más que ver con que la gente siente que se ha visto estafada y no puede ser parte del modelo porque esta dirigencia política está preocupada de temáticas que no son las que le permiten a ella tener las condiciones de participar. Entonces, yo rebato, te lo digo francamente, que una cosa es la movilización masiva que tuvimos, que era por este clamor social, y otra cosa muy distinta son las movilizaciones posteriores, para qué decir las violentas, que esas más bien a mí me parecen, tanto por el volumen de personas, como también por las demandas que se levantaban, más propias del empeño de ciertos sectores por instrumentalizar esa movilización masiva en pos de sus causas, que porque realmente para la ciudadanía masiva sea una prioridad la reforma de la Constitución. Oigan, denme un segundo, estamos tratando de hacer entrar a Francisco Vidal, pero no sabemos cuál es su nombre en Zoom. Entonces, está adentro ya, me dice por WhatsApp. Tenemos claro que Andrés Velasco no es. Quizá puede enviar un comentario o preguntas y respuestas para saber su nombre y yo acá nombrarlo. ¿Ya habrá entrado? No me dice nada. Sí, me comentó que entró ya. Pero no está con nombre Francisco Vidal, así que... Chuta, ¿cómo se podrá llamar? Estamos esperando, ahí está escuchando, parece. Mane, me dice. Denme un segundo. Ahí debería estar. Conectándose. Bueno, lo esperamos 30 segundos para tomar la conversación. Ahí está. Francisco, probablemente nos escuchas, pero tienes que activar tu audio. Y... Sí, ya no está silenciado, pero aquí. Ahí, ahora la escuchamos. Ahí. Y el video, ahí sí. ¿Te escucha? Ahí ¿Me escuchas o no? Te escuchamos perfecto. Ah, puta, estoy desesperado escuchándolo. Me están sacando la cresta y yo aquí. Era meter la cuchara. Con un problema técnico, weón. Está bien, está bien. Ya. Oiga, bienvenido Francisco, para los que nos están escuchando. Bueno, Francisco Vidal. Oye, lo he escuchado todo, ¿eh? Muy bien. Exministro, figura de la transición, de la concertación, así que bienvenido y muchas gracias por estar acá. Tenemos hartos participantes ya. Bueno, no sé si querés agregar algo, Francisco. ¿Estuviste escuchando ya lo que estaban diciendo? ¿Algo que acotar para que pasemos a un segundo tema ya? Sobre todo quizás sobre las causas de este proceso constituyente que estamos viviendo, sobre todo siendo tu parte de la concertación durante... 8 años, toda la vida. Viste, Vidal, aquí estoy en minoría para que no reclaméis más. Muy bien. Lo que pasa es lo siguiente, ¿eh? Yo soy profe de historia, entonces tengo esta distorsión. La dictadura nos abrió el camino en el plebiscito, pero la constitución de la dictadura era de tal manera pétrea que solo el triunfo en el plebiscito nos permitió abrir una ventanilla. Y ahí están las reformas del año 89. Pero
la Constitución reformada el año 89 mantuvo las claves de Jaime Guzmán. Es decir, un principio, la subsidiariedad, 4 candados para evitar el cambio y un llavero, el que tenía la llave del candado, que era la Fuerza Armada. Entonces, yo siempre he considerado que la Constitución del 80 es más bien un modelo de negocios, porque el principio de subsidiariedad lo que hizo fue un descreme. Donde hay negocio, se lo dejo al sector privado. Las ISAPRE, la salud. La AFP, la previsión. La educación particular, pagada y la subvencionada, el sector privado. La vivienda, el subsidio. Frente a eso, nosotros, la concertación, con la correlación de fuerzas que teníamos, les recuerdo que Pinochet sacó el 44% de los votos y un año después el pinochetismo dividido en 2, Vigi y Frafra, sacó el 44% de los votos. Entonces, avanzamos dentro de ese marco. Y la próxima reforma del 2005, donde yo era ministro del Interior y aparezco firmando, es porque la correlación de fuerza nos permitió avanzar un poco más, eliminando los senadores designados, a la derecha ya no les servían, eliminando el Consejo de Seguridad Nacional en su carácter de consejo vinculante. Entonces, toda la transición fue hecha, por así decirlo, amarrado. No obstante estar amarrados, les voy a resumir en 3 líneas. Los 24 años de gobiernos nuestros, la economía se multiplicó por 5,5. La pobreza, Pinochet y Jaime Guzmán nos dejaron el 11 de marzo de 1990 con el 68% de la población bajo la línea de la pobreza. Hoy día es 8. ¿Cuál fue nuestro tumor canceroso? La desigualdad. Cuando fracasamos como concertación y nos ganó Piñera 1, aprendimos en parte, no todos. Y por eso que la nueva mayoría es un salto en ese sentido. Ese es como yo miro este proceso de 30 años. Ahora el estallido, la rebeldía, es que la gente no toleró más una sociedad que crece, disminuye la pobreza, pero mantiene situaciones de desigualdad brutales. 2 ejemplos, estimados alumnos. La mediana de ingresos en Chile hace 2 meses, 400 lucas. 400 lucas, la mitad de los chilenos. La mediana de pensiones, 176 lucas. ¿Y para qué seguir? ¿Para qué seguir? Oye, Francisco, muy en breve. Entonces, porque acá tenemos 2 visiones contrapuestas. Javiera, que dice que esto representa un fracaso del modelo, y el diputado Chalper, que dice que no, que es un modelo más o menos exitoso, que requiere muchos ajustes, pero Desgastado. más o menos exitoso. Desgastado. Yo creo que finalmente, cuando tú tienes un país, y la pandemia nos ha desnudado más, en que después de 33 años de crecimiento, desde el 87 hasta hoy, solo con 2 caídas, el 99 y el 2009, tú tienes 1/3 de la fuerza laboral informal, tienes de sueldo 400 lucas de mediana, algo no funciona. Y no los quiero latear, pero no es sostenible un país con este nivel de crecimiento que el 1% más rico se lleve el 32% de la torta. No es sostenible. Y eso tu juicio, entonces, se arregla con un cambio constitucional. Es el minuto. Es el minuto. Oigan, pasando a un segundo tema ya, después de este primer tema, vamos al tema del acuerdo constitucional que se llegó el 15 de noviembre y al que acá más o menos todas las fuerzas que están representadas en este panel adhirieron. ¿Es una respuesta institucional a la crisis? ¿Llegó el coronavirus? ¿Pararon por razones sanitarias las manifestaciones? ¿Cómo creen que esto hubiera avanzado sin hacer política ficción? Pero ¿fue una respuesta institucional correcta y eficiente para manejar la crisis social que se está viviendo o no? ¿Y cuál es el futuro del acuerdo también? Porque ha sido muy criticado durante todo este tiempo y pueden seguir abriéndose críticas y flancos a un acuerdo tan importante como el que se llegó el 15 de noviembre.
No sé, acá entrego la palabra al que quiera abrir, hablar de la experiencia que tuvieron con el acuerdo, etcétera. Breve, para que después podamos hablar ya más de los desafíos que se vienen, que el tiempo se va acortando. Es como raro si tú no hay palabra. Bueno, Javier. sí, me tiro. Hay alguien más entusiasta. Bueno, yo, o sea, primero, yo quiero señalar que es cierto que los desafíos que enfrenta el país no se resuelven únicamente con la nueva Constitución. Y de hecho esa es una de las primeras cosas que yo dije la noche que lo firmamos. Aquí están pendientes reformas sociales. O sea, y de hecho quizás hay un sector político que pretendió diluir la necesidad de esas reformas sociales en el acuerdo, y puede ser que algunos lo vean así. Lo que no significa que no sea una cancha de disputa importante. Entonces, la nueva Constitución yo creo que es fundamental como oportunidad, ya lo argumenté antes, de construir una nueva, fundamentalmente un pacto social donde todas las fuerzas sociales que han sido excluidas estén representadas. Pero también existe la posibilidad de que esto sea solo un proceso de legitimación formal, y si fuese así, sería absolutamente ineficiente para hacerse cargo de las demandas que se están planteando. Entonces, la necesidad de reformas sociales sigue tan vigente como siempre. Y en ese sentido es también en la disputa de esas reformas sociales donde se va construyendo el nuevo modelo, donde se va construyendo ese nuevo pacto social donde ahora sí estemos todos los sectores sociales representados. O sea, Javier, es y en como ese sentido... caminar y masticar chicle, al fondo. Podemos avanzar en una nueva constitución y seguir exigiendo demandas sociales, a juicio de ustedes. Sí, sin duda, sin duda. Y yo creo que si no las hay, por supuesto que la pandemia ha demostrado, o sea, no podemos usar el proceso constituyente como una forma de chutear los debates de fondo. O sea, tenemos una sociedad que necesita respuestas urgentes, y hoy día, a propósito de la pandemia, esto es más significativo que antes incluso. Así que si hoy día no hay posibilidad de que el Estado dé respuesta a las necesidades más vitales, entonces lo único que estamos haciendo es acentuar la crisis política. Y ahí quiero referirme a algo, a propósito de algo que mencionaban tanto Diego como Francisco. Efectivamente ha habido, o sea, creo que justamente la crisis del modelo está dado por eso. Ha existido ese crecimiento económico en Chile, se ha disminuido en números absolutos la pobreza, pero ¿cómo puede ser? O sea, era también un poco una ilusión esto de que teníamos unas clases medias que estaban bien paradas y que habían sido beneficiadas con este crecimiento, y eso creo que lo que estamos viviendo hoy día con la pandemia es lo que lo hace más evidente que nunca. O sea, esas clases medias que accedieron a la educación, que es una capa profesional grande, pero que está altamente endeudada. O sea, tenemos la cantidad de morosidad que tenemos en Chile, y no son deudas suntuarias, son deudas para estudiar, son deudas para comer. La cantidad de gente que 2 semanas en cuarentena empieza a pasar hambre, eso también es expresión del fracaso del modelo. Y de cómo no es suficiente. No, perdón, Perdón, sigue. yo me extiendo si no me paran. No, termina la idea. Está bien. Te quería preguntar si hay espacio dentro de comunes, dentro del Frente Amplio, para avanzar el proceso constituyente, pero también quizás llegar a este acuerdo social que está impulsando Mario Desbordes con personajes de la oposición. ¿Está estas ganas de llegar a avances en materias sociales? Sí, yo sobre eso que quisiera distinguir. O sea, la voluntad de nuestra parte de llegar a un diálogo y acuerdos para responder a las urgencias sociales está 100% disponible. Lo hemos dicho desde el inicio de la pandemia, también a propósito de las cuestiones que se discutían hoy día en prensa. Necesitamos, es urgente, ya no es solamente una cuestión de voluntad política, es urgente un pacto económico para atender las urgencias sociales. Pero a mí me parece que eso es muy distinto que la idea de este nuevo pacto social que está planteando Desborde con Insulza y que se empieza a articular. Y creo que no hay que confundirlo. O sea, la necesidad de dialogar
a propósito de las urgencias de la pandemia es una cosa, y luego otra cosa es esta idea del pacto social que se parece más a los acuerdos elitarios que hubo durante la transición, que a lo que el país necesita para salir adelante. Y en ese sentido creemos que el proceso constituyente, en un sentido amplio, no solamente en su sentido formal, es el momento en que la sociedad de manera masiva y democrática tiene que construir el pacto social, el nuevo pacto social, donde para que sea efectivamente social, bueno, tiene que estar involucrada la sociedad y no solo los partidos políticos que hoy día representan tan poco. Y no es una crítica a la democracia representativa, lo dejo como nota al margen a propósito de lo que señalaba Diego. Pero, y también tiene que ser nuevo, y eso significa que no puede ser un maquillaje del modelo. Sí. Diego, Francisco, no sé si quieren agregar algo relacionado más que nada con el acuerdo. Sí, de tu pregunta, el acuerdo tiene dos virtudes, un fracaso y un error. Mira, ¿cuáles son sus dos virtudes? Voy a usar como los esquemas que usa Vidal. ¿Ah? Claro, las dos virtudes es que efectivamente es una cosa valiosa que las fuerzas políticas en una hora crítica hayan sido capaces de sentarse a la mesa y llegar a un acuerdo. Yo creo que es una cuestión valiosa que debiésemos practicar más a menudo. Y para mí fue muy valiosa la marginación de fuerzas que no creen en la democracia. O sea, automarginación en alguna medida y marginación en otra, porque hay gente que no suscribió el acuerdo, y eso es importante que lo tengamos claro. Hay ciertas fuerzas políticas que no suscribieron este acuerdo, que son las mismas, y aquí paso al fracaso, que son las que muchas veces uno les ve una actitud bastante proactiva en la violencia como mecanismo de acción política, y he visto que el gran fracaso de este acuerdo, que se llama Por la Paz y por la Nueva Constitución, es que muchos de los suscriptores, en mi modesta opinión, no han tenido una actitud lo suficientemente vehemente de condena a la violencia como medio de obtención de demandas. O sea, cuando un grupo de personas siente que la violencia es un medio de acción legítimo, eso es una cuestión que sabemos dónde empieza, pero no dónde termina. Entonces, eso para mí es el fracaso de este acuerdo. O sea, que era por la paz y por la nueva constitución, y dejémoslo por la nueva constitución porque al menos la paz no se logró. Ahora, ¿dónde están los errores? El mismo de esta interpretación 2. Primero, el principal error es que cifra expectativas absolutamente infundadas en lo que una constitución puede hacer. Cuando Pancho dice que son problemas que él detecta, de los cuales podríamos discutir, pero que esto se va a resolver con una nueva constitución, comete un error tremendo. Porque en definitiva, no porque cambie la constitución va a mejorar automáticamente el sistema de salud, vamos a tener una previsión social más justa, o vamos a tener una educación de mayor calidad. Ese es como el sueño, y sé que con Vidal en esto nos peleamos, es el sueño de que porque la constitución establece un estado social, que sé con lo que él sueña, de un momento a otro Chile va a cambiar. Yo creo que eso es un error, tanto es así, Benja, que los que hemos estudiado Derecho sabemos que la palabra subsidiaria no aparece en ninguna parte en la constitución. ¿Ah? Y por lo tanto, esto de que hay una lógica tan irrestricta a mí me parece que es bastante discutible. Y lo otro, el otro error de este acuerdo, es hacer creer y cifrar expectativas donde yo creo que no están. Si hay tanta disposición, como dice Javiera, de hacer acuerdo, entonces, bueno, procesemos rápidamente la reforma previsional que está presentada, que desde el punto de vista de la coalición de gobierno es una concesión relevante. Ahí se está estableciendo un aporte adicional con cargo al empleador que va un 3% a un fondo que se acerca bastante a un fondo de reparto. La reforma a la salud presentada por el presidente Piñera básicamente modifica estructuralmente el rol de FONASA, acercándolo mucho a un seguro de salud. Después, cuando uno mira la Sala Cuna Universal, introduce criterios de solidaridad que hubieran sido inéditos para una derecha más tradicional. ¿Qué es lo que sucede? Que en el fondo aquí no se busca un acuerdo, pues, Benjamín. Aquí lo que se busca es una rendición. Es decir, si usted no accede a un sistema de reparto y al fin de la capitalización individual, entonces yo no llego a acuerdo con usted. Si usted no elimina la ISA, pero desconozco cuál será el paradigma en materia de salud, entonces yo no llego a acuerdo con usted. Pero ¿sabe lo que pasa, Benjamín? En democracia, aquellos que creen tener la única voz, o tienen poca confianza en la democracia, o tienen demasiada confianza en sus posturas. Pero francamente, aquí me parece que el gobierno, y sería un buen punto de partida para si realmente tienen voluntad real de hacer los acuerdos, procesemos rápidamente estas reformas. Mire, un dato y con esto me callo. Ya. Si hubiéramos aprobado la reforma previsional, no pienso que estoy en minoría, por eso, pues, tengo que hablar ya. Con acostúmbrate, hombre, si eres minoría. No somos minoría. Sacamos el 55% en la última presidencial con tu gran candidato Guille. Oye,
No, te digo lo siguiente, si hubiéramos aprobado la reforma previsional y no la estuvieran torpedeando, ya habríamos hecho probablemente 2 pagos a los pensionados. Fíjate las consecuencias que las cosas tienen. Diego y Francisco, bueno, y Javier también les pregunto, pero particularmente a ti, Diego, porque una de las preguntas acá dice... Pero espérate, Benjamín. Dale, Francisco. No, Sí, dale nomás. estáis locos, Espérate. le fregáis el... Pero acotémonos. Cortito. Yo creo que el acuerdo del 15 de noviembre, y perdonen el chilenismo, es porque la mitad de los que firmaron estaban con colitis. Porque lo que ahí ocurrió 3 días antes, en que el país estuvo a punto de irse al diablo, en una combinación de movilización social y violencia. Acuérdate de la cara de la presidenta de la UDI el día que firmó. A las 3 semanas, parte de la derecha que firmó, yo creo que estaba arrepentida de haber firmado, pero abrió un camino. ¿Cuál camino? El del plebiscito, convención constituyente si ganamos el plebiscito. Sí. Y para diferenciarme de Schalper y escuchar la opinión de Javiera, hay muchos en la oposición que pensamos que la nueva constitución tiene que tener en su artículo 2 que Chile es un Estado social de derechos y que se garantizan 5 derechos por nacer en Chile. Hay muchos más derechos, pero 5 que cruzan la vida de una persona. Salud, educación, trabajo, pensión, vivienda. ¿Cuál puede ser la diferencia en la oposición? La gradualidad de concreción de ese objetivo. Los instrumentos para cumplir ese objetivo. Yo creo que ese va a ser el camino de Chile en los próximos años. Punto. Gracias, Pero Francisco. ya tenéis 3 de 5, po. Si salud, educación y previsión ya está contemplado. ¿A de dónde? Pero si, Ya. si ya te lo dije. ¿De a dónde está ¿Puedo contemplado? agregar algo? Sí, Javiera. 19 número ¿De 10. a dónde? Yo estoy Javiera. Ya te lo Tú y dije. yo, Diego, perdóname, Francisco. tú y yo estamos en un ISAPRE. Pero la ISAPRE nos cubre al 17% de los chilenos, el Pero eso es un 80% tema está en legal, FONASA. Ya te lo expliqué una Javiera. vez. Esto es ¿De tema qué legal. derecho estamos hablando? Javiera, Quisiera ¿qué quería agregar respecto del acuerdo. Primero, sobre el acuerdo mismo, ¿no? O sea, nosotros lo dijimos en su momento, tampoco creemos que haya sido todo lo participativo que hubiéramos querido, creímos que se debe haber construido con la sociedad civil, y a pesar de ello, yo lo dije antes, nosotros concurrimos a ese acuerdo y creo que jugamos un rol importante desde el Frente Amplio para que lo que se abriera fuera lo más democrático y participativo posible, cuando los partidos de la concertación querían acordar una convención mixta de entrada, por ejemplo. Y concurrimos porque vimos que se abrió una ventana y no por voluntad de los partidos, decía antes. Efectivamente, yo creo que gran parte de los firmantes no querían estar firmando eso, sino porque se abrió también una fractura y una división en la derecha que le abrió camino a esto, y ahí hubo algunos sectores de la derecha por encontrar esta salida democrática, y nosotros lo vimos como una oportunidad para que algo avanzara. Ahora, reiterando algo que decía antes, yo insisto en que no todo se resuelve en el papel de la Constitución. Hay cuestiones muy importantes como las que señala Francisco, en las que se puede avanzar, pero yo tengo que discrepar. No creo que sea simplemente poner el derecho en la Constitución y que las diferencias que tengamos en la oposición sean simplemente cuestiones técnicas de implementación. Yo diría, a propósito del debate, por ejemplo, de la subsidiariedad, yo creo que hay algunos elementos, entrando como quizás al debate más jurídico, pero que no es trivial. Hay algunos elementos que efectivamente reconocen la subsidiariedad en la Constitución, pero es cierto que la Constitución material, así como ha sido implementada, así como la administraron los gobiernos concertacionistas, yo creo que es más subsidiaria que la Constitución formal, escrita, y por lo tanto el proceso constituyente no es solamente un proceso formal, y por eso cuando, por ejemplo, hablamos de derecho a la educación, no es trivial si el financiamiento se va a entregar vía voucher o si se va a entregar vía el fortalecimiento de la educación pública.
y esos son los debates de fondo, o sea, no es solamente 3 palabras en la Constitución o decir derecho a la educación, sino cuál va a ser esa relación entre la sociedad y el Estado. Cómo se van a garantizar. Entonces, no es lo mismo una gratuidad sobre la base de la expansión de la matrícula pública de la educación superior que una gratuidad como la que se implementó en el gobierno de la nueva mayoría, donde se entregaron un montón de vouchers a que terminan estimulando la matrícula privada. Entonces, esos debates de fondo creo que no se pueden seguir obviando. Oye, Javiera, ya que estás hablando, quiero entrar a un tema que a ti como mujer la atinge directamente y que creo que es uno de los grandes desafíos que queda pendientes por avanzar o temas pendientes que dejó el acuerdo, y quiero nombrar 3 y saber la opinión de ustedes. Vamos con Javiera, después Francisco y después Diego. Cuota de género en la eventual convención constituyente, cuotas reservadas para los pueblos originarios, y ¿qué opinan más o menos de estos 2/3 que algunos han acusado de que es un veto de la minoría a las normas de la Constitución? Bueno, sobre lo primero hay que distinguir, porque hoy día la paridad de género sí ya está resuelta, una reforma constitucional, y en cambio el tema de la participación de los pueblos originarios con escaños reservados no está resuelto, no ha podido avanzar en el Congreso. Nosotros efectivamente no estaban explícitamente en el acuerdo original estos temas, pero son fundamentales para la sociedad, para que este proceso tenga una legitimidad social relevante. O sea, después de lo que ha mostrado el movimiento feminista, el Mayo Feminista del 2018, la marcha del 8 de marzo del 2019, y para qué decir la de este año, han mostrado un protagonismo de las mujeres y del movimiento feminista que ha estado empujando el debate público de manera importante, y por eso se hacía inconcebible que no hubiera paridad de género en el órgano que va a redactar la Constitución, y por eso mismo no fácilmente se logró aprobar eso en el Congreso y ya salió. Y insisto, nuevamente, todas estas cuestiones que representan un avance siempre se hacen por la presión social. No es posible resolverlo únicamente en la negociación parlamentaria. Lamentablemente no hemos visto toda esa misma disposición respecto a los escaños reservados para representantes de pueblos originarios. Sigue pendiente, nosotros lo hemos planteado, hemos hecho algunas propuestas y nos parece fundamental para que este proceso sea efectivamente expresivo y va a terminar con una exclusión sistemática e histórica de los pueblos originarios, que se contemplen estos escaños reservados, además para cumplir con altos estándares internacionales en materia de participación de los pueblos originarios. Esa sí es una reforma pendiente en el Congreso que nosotros hemos estado empujando. Respecto de los 2/3, nosotros inicialmente nuestra propuesta original no era que el quórum de toma de decisiones fuera de 2/3, sino que fuera de 3/5. Creíamos que era más adecuado para un proceso democrático y participativo, donde haya mayor capacidad en el fondo de la sociedad de debatir sobre el futuro, en el fondo más libertad respecto a lo que se está construyendo, y no una capacidad de veto, más que de veto, porque en el proceso constituyente con hoja en blanco funciona distinto que creo que como funciona hoy día en la reforma constitucional, cuando lo que tienes detrás es la Constitución del 80, pero un poder de negociación muy importante para una minoría. Y por eso preferíamos un quórum de toma de decisiones de 3/5, pero de todas maneras, ese fue, como saben, la negociación fue televisada, fue un punto bien crítico de la negociación, donde la derecha se mantuvo completamente atrincherada en esa posición, y nosotros consideramos que con todo, incluso con ese quórum, y bueno, y en el mundo de la izquierda
hay discusión al respecto, incluso existen sectores que encuentran que es más adecuado el quórum de 2/3 para la Constitución. En el caso nuestro creíamos que no, pero a pesar de eso, creemos que el acuerdo y el proceso de todas maneras garantiza una oportunidad para, en el fondo, construir el nuevo Chile. Gracias, Jayera. Francisco. En el tema 1 y 2 comparto 100% con Javiera. Nosotros estamos por la paridad, ya se aprobó, estamos por la participación segmentada de los pueblos originarios, está pendiente. Y en el caso de los 2/3, yo creo que fue el peaje que cobró la derecha. Porque aquí hay una cierta reminiscencia matemática guzmaniana. Y estoy hablando de alumnos de Derecho a la Católica. Después les tengo unas frases de su profesor Guzmán y de su profesor Chadwick. Yo te tengo una frase del agua. Ya, me ganaste, fíjate. Me permiten estudiantes de Derecho a su profesor Andrés Chadwick, no sé si volvió a hacer clase. Cuando la derecha nos dice a nosotros, yo ministro del Interior, que firmamos la reforma del 2005, y Lago yo reconozco que se sobreexcitó, yo les voy a leer lo que dijo el senador Chadwick a propósito de la reforma. Abro comillas, por muy importantes que hayan sido las reformas que hemos compartido y consensuado, sigue siendo la Constitución de 1980. Se mantienen las instituciones fundamentales, tal como salió de su matriz. Para que haya una nueva Constitución, se requiere de un proceso constituyente originario, no de un proceso de reforma. O sea, Chadwick, esto es el 21 de septiembre del 2005. Entonces, corrígeme, abogado Chalper y alumno Sebastián, bien digo, Benjamín, dale con Sebastián, güey. Benjamín. Se te queda pegado. La Constitución del 25, en sus reformas constitucionales, solo requerían la mayoría absoluta. ¿Por qué diablos, para hacer reformas constitucionales o nueva constitución, los 2/3? Porque fue el peaje. Si no cedíamos en los 2/3, la derecha esa noche no firmaba. Y era preferible, como dice Javiera, que esos 2/3 en la hoja en blanco es distinto a los 2/3 vigentes. Entonces, en ese sentido, creo que lo ideal hubiera sido incluso concediendo algo los 3/5, pero no se pudo. Yo creo que pasa una cosa, bueno, déjame contestar los temas que preguntaste y después déjame referirme brevemente al tema que planteaba Pancho. Brevemente, ya. Sí, brevemente en proporción a la representación del panel, ¿no es cierto? A ver, respecto a los pueblos originarios, Benja, para que sepa Renovación Nacional, lo que planteó es algo que a mí me parece razonable, que es pescar el padrón de la CONADI, ver cuánta gente participa del padrón de la CONADI para ver efectivamente cuál es la representatividad de los pueblos originarios en una eventual convención y a partir de ahí definir cuántos escaños eventualmente podían ocupar. ¿Qué nos decía el Frente Amplio? Nos decía que teníamos que tener 15 escaños. ¿Sobre la base de qué argumento? La verdad es que no, podían ser 16, pueden ser 17, pueden ser 18, o sea, digamos, y nos enumeraban una serie de criterios, y la verdad de las cosas es que tuvimos una diferencia, porque nosotros seguimos insistiendo en que tiene que haber una participación de los pueblos originarios, pero me parece que un mínimo de racionalidad democrática es que ese porcentaje tiene que ser proporcional a la participación que los pueblos originarios tienen en sus mismos padrones de la CONADI. Entonces, ese ha sido el planteamiento de renovación desde el día 1. Los 2/3, mira, a mí me parece valioso porque favorece los acuerdos amplios. Los países cuando pactan una constitución uno aspira a que tomen acuerdos de largo aliento y normalmente los quórum altos, yo le quiero contar a Pancho Vidal, por ejemplo, que en Alemania hay ciertos artículos que son inmodificables, y ahí probablemente algunos calificarían muy de antidemocrático, pero no, porque son países que entienden que hay ciertos acuerdos que hay que tomar en un largo plazo, porque los países no se construyen en la trifulca permanente. Entonces, yo creo que los 2/3 aseguran acuerdos, pero, y qué bueno que Pancho lo dijo, el problema que tenemos tipos como yo es el temita de la hoja en blanco. Porque en el fondo lo que quieren ciertos sectores es que no haya una aprobación orgánica de la Constitución, sino que se haya, digámoslo así, acordando por capítulo, cosa de, por ejemplo, en materias que puedan ser hostiles para esa posición, poder atrincherarse en el tercio y dejarla fuera. ¿Qué decimos nosotros? Que hay que votarlos en bloque todo,
para que haya una coherencia interna. Y esa va a ser, para mi gusto, la madre de todas las batallas que se va a dar. Yo creo que no se va a dar Y nunca. ahí sí que tengan poder de veto respecto a todo el proceso. No es tener poder de veto, Javiera, es tratar de lograr concitar mayorías cuando uno quiere eventualmente que esto se proyecte en el tiempo. Ahora, yo en el colegio, cuando elegían el curso, Pacho, el presidente del curso se ganaba con la mitad más uno. ¿De dónde Javier, salió esto que se gana con dos tercios más uno, weón? Eso es ¿sabes Jaime por qué? Guzmán. No, eso no es Jaime Guzmán, es tratar de que la cosa se proyecte en el tiempo. Pero mira, Ya, déjame para hasta ahí, ¿no? tu tranquilidad, el derecho a la salud ya está consagrado en el 19 número 9, el derecho a la educación en el 19 número 10, Pancho, el de previsión social en el 19 número 18. Yo en la vivienda suscribo íntegramente el proyecto Bachelet. O sea, esa concepción de derecho a la vivienda te la firmo mañana, si queréis. Y en materia de derecho al trabajo, claro, ahí hay una discusión más larga, porque uno de los problemas que tiene consagrar el derecho al trabajo es que alguien pudiera creer que un juez está en posición de decirle a usted, señor Vidal, usted tiene que contratar a esta persona porque si usted no la contrata, vulnera su derecho al trabajo. Que fue el error de consagrar judicialmente el derecho al trabajo en las constituciones. Si esto usted, echen una miradita a lo que fue la Constitución de México o la Constitución del Weimar. Esto es algo que ya pasó en el mundo. Entonces, ¿por qué la Constitución nuestra establece la libertad laboral y la protección de las condiciones laborales? Porque en definitiva permite que los jueces no estén discurriendo que alguien tiene que ser contratado, porque ahí lo que transforma, Pancho, es a los jueces en administradores de gastos públicos. Y yo no conozco ningún país que esté orgulloso de hacer de los jueces administradores de plata. Yo eso no lo conozco. Entonces, yo creo que acá lo que tenemos que ir transitando en materia de derechos sociales, ya que tú lo tocaste, es que los derechos sociales sean mandatos coercitivos al legislador para que fije el legislador las condiciones, porque los derechos sociales, Pancho, no son discusiones de los jueces, son discusiones de la política, de los órganos deliberativos. Y creo que en eso efectivamente tenemos una diferencia con algunos sectores de izquierda que creen que si los derechos sociales no son judicializables, esa es la palabra que ellos emplean, no tienen una garantía suficiente. Y yo creo que eso es un error que Chile no se puede permitir, porque los países que han cometido ese error, yo no conozco ninguno que esté muy orgulloso. Conozco a Grecia, que quebró sus arcas fiscales con esa idea. ¿Y paridad de género? No, nosotros, lo que pasa es que nosotros tuvimos una discusión porque nos parecía que cuando usted altera los resultados post-escrutinio, es una mala idea. Entonces nosotros dijimos, mira, yo estuve de acuerdo a suscribir hasta un 66% de mujeres en las listas. Si usted quería que 2 de cada 3 candidatos fueran mujeres, yo no tenía problema con eso. Si a mí lo que me complica es que una vez hecho el escrutinio, alguien que sin votos por criterios metaelectorales termina ocupando un espacio, porque lo hemos visto en el Congreso, la gente que está en el Congreso sin votos, lo saben mis colegas, por Dios que es difícil, porque están permanentemente buscando esa legitimidad democrática que no obtuvieron en las urnas. Y eso a mí, francamente, no lo comparto. Oigan, una pregunta para todos, muy breve, en el fondo. Crisis económica, pandemia y la consecuente crisis sanitaria, la paz social que hasta cierto modo no sabemos cómo va a reaccionar la sociedad cuando ya se pueda volver a la normalidad. ¿Son temas pendientes? Ambos tres en su conjunto, ¿pueden afectar el futuro del proceso constituyente? Yo te contesto el tiro. Cualquiera que tenga un mínimo de sentido común sabe que nosotros tenemos que garantizar, o sea, si la crítica a la Constitución del 80.1 es que en su origen no hubo garantías de un proceso democrático, nosotros tenemos que ser capaces de que esta Constitución eventualmente tenga espacio para hacer campaña, espacio para tener debate político y una votación a prueba de falla. Y por lo tanto, si estamos en plena pandemia sanitaria, yo creo que sería una muy mala idea abrir un espacio que el día de mañana alguien pueda decir, ¿sabe qué? Pero esa constitución se constituyó sin campaña, con cuarentena. Entonces, yo creo que el criterio sanitario es muy importante. Y aquí habría 2 errores para mi gusto, Benja, muy corto. Aquellos que lo quieren bajar, que creo que se equivocan, y aquellos que están enamorados del 25 de octubre como si fuera un amor platónico. Entonces, aunque aquí tengamos cuarentena total, hay que hacerlo igual. Yo creo que esos 2 extremos carecen de sentido de realidad nomás. Gracias, Diego. Javiera, no sé si quieres... Bueno, como decía al principio, a mí me parece que la situación de pandemia y crisis económica justamente reafirman de manera más categórica la necesidad y la urgencia de abrir este proceso y de no intentar aprovechar la situación para cerrarlo, para creer que hay una oportunidad para evadir el proceso que ya se abrió porque la sociedad no va a dejar de exigirlo. Entonces a mí me parece que eso
que eso es fundamental, y si el sistema político no es capaz de responder a ese sentir mayoritario, de dar respuestas no solo en torno a lo constituyente, sino también a lo económico y lo social, difícilmente vamos a tener una estabilidad social y política. Y creo que la única manera o sea, la única salida que o se profundiza la crisis social o política, o avanzamos hacia construir un proceso constituyente en un sentido amplio, como decía. Pero por supuesto que la única razón que podría ser reconsiderar eventualmente las fechas podrían ser las sanitarias. Por el momento tuvimos un acuerdo que ya está en la Constitución de trasladar el calendario electoral para el plebiscito el 25 de octubre. Me parece que eso sigue plenamente vigente, y creo que es fundamental que ningún actor político ponga en duda que vamos a tener el plebiscito. Nadie está siendo irracional, y si hay consideraciones sanitarias que impiden que se desarrolle de manera adecuada, por supuesto es posible conversarlo, pero hoy día tenemos el proceso con el plebiscito el 25 de octubre, y creo que todos los actores políticos tienen que no poner en duda eso. Gracias, Javier. Francisco, y te lo pregunto con una corrección más. Personas cercanas a la concertación dijeron que la violencia en su minuto le hacía un flaco favor al rechazo. ¿La crisis económica le hace también un flaco favor al rechazo? ¿O la crisis económica que se ve por delante? No, yo dije, para no hablar por nadie más, que cada bomba molotov tirada en la Plaza Italia era un voto más para el rechazo. Y lo mantengo. Segundo, la pandemia, la triple pandemia, sanitaria, económica y social, refuerza la necesidad de una nueva constitución y de un Estado social de derecho. Les voy a poner 2 ejemplos. Antes de la pandemia, faltaban 250 camas UTI en Chile en el sector público. Antes de la pandemia, faltaban 5.000 médicos especialistas. Entonces, 1. 2. Comparto con la Javiera y Diego que la única posibilidad de nuevamente suspender el plebiscito es que estemos en pandemia y en cuarentena. Es obvio. Pero lo que sucede, puede ser que yo sea más viejo que todos ustedes, es que yo he visto en la, comillas, violencia que prosiguió al acuerdo, como en la pandemia, que sectores de la derecha, sumando estas 2 cosas, te dicen, ¿para qué vamos a hacer plebiscito? Entonces yo creo que la sociedad chilena sigue con la misma fuerza pidiendo plebiscito y nueva constitución. Y un estudiante, Sebastián Más, me preguntó aquí si postergar el plebiscito reforzaría el rechazo. No se engañen partidarios del rechazo. El rechazo hoy día, en las encuestas que uno ve, está del orden del 30%, 32, 33. Tremenda novedad, si ese es el voto de la derecha en Chile en los últimos 30 o 40 años. Lo que era insólito es que en noviembre del 2019 el rechazo era el 5, el 6 o el 7%. Eso no es la derecha en Chile. La derecha está entre el 30 y el 35% promedio en las últimas elecciones. Entonces, yo creo que vamos a ganar el plebiscito, vamos a ganar la Asamblea Constituyente, y se discutirá en esa convención o asamblea cómo será Chile los próximos 30 años. Oye, déjame contrarrestarle algunas cosas, Pancho, muy breves. Ya, pero muy corto, digo. Sí, muy corto. Yo creo que se están yendo a comer nuestros auditores. Pancho, jamás la Constitución va a resolver el déficit de 5.000 doctores. Aunque usted lo ponga, es profesor. Artículo 4, necesitamos 5.000 nuevos doctores. Entonces, yo creo que Chile, más que una reforma a la Constitución, lo que necesita son reformas sociales, que tramitemos las reformas sociales que ya están presentadas en el Congreso. Y déjame decirte, Benjamín, que los argumentos que nosotros esgrimíamos para este rechazo para reformar, que algunos lo han caricaturizado, pero en el fondo es para hacer reforma, van a verse doblemente favorecidos después de esta pandemia, porque no hay ningún argumento para tener, después de todo lo que va a ocurrir, 2 años a Chile enfrascado en esta discusión y además generar un segundo congreso. Entonces, yo creo que para mala noticia, Pancho Vidal, yo creo que si el plebiscito se hace va a ser bastante más estrecho de lo que él vaticina. Bueno, Oigan, veremos. Para terminar,
finalizar, un minuto, un mensaje a los casi 300 jóvenes que nos están viendo. Había alguien que nos estaba escuchando muy preocupado por el ambiente de tensión, de polarización que está habiendo sobre todo en el mundo juvenil. Ustedes que son actores políticos, vigentes. Bueno, eso existe, pues. Te iba a decir Sebastián de nuevo, Benjamín. Yo quiero contarles a ustedes que yo hago clases hace muchos años en la Alberto Hurtado y en la Diego Mortales, a periodistas, yo soy profe de historia. Y cuando les cuento a mis amigos que la derecha en la Universidad Alberto Hurtado son las juventudes comunistas, no me lo pueden creer. Porque efectivamente en el ámbito universitario se corrió el cerco hacia la izquierda, entre los movilizados. Entonces, claro que hay polarización. Lo que sucede es que la pandemia es tan fuerte que nos convergemos hacia salvar la vida. Pero tú despejáis un poco el bicho y emerge la polarización que vimos a partir de octubre con la rebeldía de octubre. Eso está claro. Javiera, no sé si quieres continuar tú o Diego. Me parece para cerrar que, bueno, ratificar nuestro apoyo al proceso constituyente y ser bien categórica que hoy día la sociedad ya no aguanta más gatopardismos, como lo fue la reforma constitucional del 2005, que efectivamente la firmó Francisco Vidal, cuando el Ricardo Lagos anunció que se había dejado atrás la Constitución del 80. No podemos tener ni boicotear el proceso constitucional formalmente, ni vaciarlo de contenido para que sea nuevamente un proceso que cambie todo para no cambiar nada, como son las sucesivas reformas que hemos tenido a la Constitución. Yo creo que el nivel de crisis social y política que tenemos en Chile, cuando hay sectores cada vez más importantes y más mayoritarios de la población que no se reconocen en el Estado, no se va a resolver felicitándonos entre partidos políticos o exigiéndole a los partidos políticos que condenen la violencia. Aquí se requieren reformas sustantivas, se requiere no seguir repitiendo en el fondo esta frustración con la que carga quizás mi generación, que lleva 15 años movilizándose sin lograr cambios en el carácter de la política estatal. Entonces yo creo que el proceso constituyente es una oportunidad institucional que tenemos para empezar a construir un país donde efectivamente todos esos sectores que llevan 40, 50 años excluidos de la toma de decisiones nos sintamos parte. Y creo que los que están en contra de este proceso o pretenden vaciarlo de contenido y que sea simplemente una legitimación formal, terminan contribuyendo a acentuar más la crisis política y social. Algunos dicen, como digo, que hagamos reformas en el Congreso, pero no se hacen cargo de la experiencia que tenemos justamente de que estas reformas no han sido capaces de alterar el carácter de la política estatal y que muchas veces no hemos visto entrampados con argumentos constitucionales, con las reformas llevadas al Tribunal Constitucional, con las limitaciones en la tramitación parlamentaria. Entonces, decir que no necesitamos una nueva constitución creo que no es hacerse cargo no de lo que quiere un sector de los partidos constituidos o el Frente Amplio, ni mucho menos, sino de lo que espera la sociedad que está afuera y que no se siente representada por quienes están en ese edificio. Gracias, Javiera. Diego. Sí, 3 ideas muy cortas. Mira, yo creo que es un hecho que en el movimiento estudiantil hay una hegemonía que le hace mal al movimiento estudiantil. Cuando Pancho dice que en el Alberto Hurtado los partidos de centro son el Partido Comunista, es algo que lamentablemente se expresa en muchas universidades. Y eso yo no culpo a esos movimientos. Culpo a los otros movimientos por no ser capaces de hacer un contrapeso y hacer del movimiento estudiantil algo que muchas veces, al nivel de extremismo que han llegado, los legitimen su conversación. Parece que Vidal lo está llamando a alguien. Segunda idea, ojalá los jóvenes se involucren. ¿Ah? Y en eso hay 2 corrientes que hay que evitar, Benjamín. La primera es el inmovilismo, es creer que todo está bien y por lo tanto no tener sentido crítico. Yo creo que en eso la centro-derecha tenemos un desafío de tener una mirada más reformista en materia social y en eso creo que hay algunos movimientos que están caminando en sentido correcto. Y tampoco comprarse la indignación permanente. ¿Ah? Hay ciertos sectores de la izquierda que están permanentemente indignados, que creen que todo parte con ellos, que todo lo que se ha hecho para atrás está mal, que todos los que no comparten su idea son o corruptos o sinvergüenza o que están en una cocina. O sea, es esta indignación permanente que yo no conozco ningún país que la haya hecho bien. Mira,
yo creo que el gran déficit de Latinoamérica es que oscila entre revoluciones y dictaduras militares. O sea, así se lleva. Revolución, dictadura. Entonces, los países que uno tiene como referente construyen sobre la base de reformas. Es decir, entendiendo que uno no parte desde cero. ¿Ah? Y por lo mismo, yo espero que la generación nuestra sea capaz de reformar las cosas que hay que reformar para seguir adelante en un proceso que tendrá sus oscuridades, Pancho ha mencionado algunas, pero ha sido un proceso que en el grueso, al menos comparado con los países que nos vecinan o que están al lado nuestro, ha sido bastante exitoso. Eso es lo que te puedo decir. Gracias, Muy bien. Diego. Quiero, bueno, finalizar dándole las gracias a los tres y a todos los que nos están viendo por darse el ¿Qué tiempo. pasó con la ENA von Baer, güey? La ENA tenía sesión de comisión mixta del Sename, si no me equivoco, y le salió a último minuto, así que dio las excusas correspondientes un poco antes de iniciar el panel. Pero bueno, una lástima porque hubiéramos estado equiparados en términos de género y también políticamente, políticamente, pero bueno, cosas que no se pueden prever. Darle las gracias a usted, tremendo invitado, hasta alguien que suena como candidato presidencial tenemos por ahí. ¿De dónde, hombre? Así que puro cuento. Gracias Francisco, gracias Diego, gracias Javier. Dejarlo a todos invitados el próximo lunes. Vamos a tener el panel sobre transición, luces y sombras, con tremendos invitados también. Así que nada, para seguir pensando Chile, para seguir viendo los desafíos que espera nuestro país en los próximos años. Un abrazo a todos. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación, Benjamín. Chao, Francisco. Chao, Chalper, chao, Javiera. Chao. Que me vaya bien. ¿Sabéis cerrar el programa al menos, no? Sí, ya hice un curso.